Gracias al Señor porque podemos estar pasando por cualquier circunstancia, pero desde allí recordamos que Él resucitó. Qué tremenda victoria el Señor ganó. Él venció la muerte. Damos gracias a Dios, hermano, por una noche más que el Señor nos regala para poder estudiar su santa palabra. Vamos a continuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el estudio de Isaías. Vamos a leer desde el verso 42, el capítulo 42, verso 9. Habíamos quedado allí y vamos a dar lectura nuevamente. Y dice la palabra: y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Bueno, este es el Dios de las cosas nuevas. Él es el que anuncia realmente de antemano todas las cosas. Realmente el hombre conoce a Dios y no sabe lo que va a hacer Dios en su vida. Muchas veces el hombre no puede concebir en su mente lo que Dios hará en su vida. Y habíamos hablado de la obra de Dios en la vida del hombre. Lo primero que hace es poner una nueva creación, una nueva vida. Y dice: las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Y así también es realmente lo que Dios va a continuar haciendo en esta nación. Esta nación va a tener un nuevo comienzo. Habíamos visto que va a comenzar un nuevo día milenial. Vamos a ver a Israel gozando del nuevo pacto. Y así realmente es todo lo que Dios hace. Dios hace cosas sorprendentes. Y habíamos también visto que esto Dios lo hace contrastando realmente su persona con la de los falsos ídolos o falsos dioses, mejor dicho. Así que vemos que dice Dios: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Y fue así porque Él lo determinó, porque esto lo dijo Dios. Y habíamos visto muchos ejemplos. Habíamos visto cómo Josué dijo: he aquí todas las buenas promesas, las buenas palabras se han cumplido. Ellos ya estaban gozando de Canaán. Y así habíamos visto que Pedro también dice que nos dio preciosas promesas. Y ahora en el verso 10 encontramos a Israel. Dice: cantad a Jehová un nuevo cántico. Qué hermoso. Porque ahora vemos la manifestación de un nuevo cántico en Israel. Y este nuevo cántico se va a ir manifestando desde Israel a todos los términos de la tierra. Y dice: su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuánto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Y como habíamos visto, esto es una referencia a la edad del reino. Y note que habrá muchas alabanzas en toda la tierra. Especialmente aquí dice: un nuevo cántico. Un nuevo cántico. Un cántico es una expresión de júbilo y alabanza. Eso es lo que es un cántico. El creyente, cuando está realmente lleno de la presencia del Señor, por más triste que sea su experiencia o su circunstancia, bueno, alaba al Señor. Y así realmente, como vemos, Israel va a tener muchas razones para alabar, porque va a gozar de muchas cosas nuevas.
Muchas cosas nuevas va a gozar Israel en ese tiempo. Podemos leer un verso en Santiago capítulo 5, en el verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y así realmente el creyente, es aconsejado por la palabra. La palabra nos enseña, dice, a estar siempre gozoso. Y bueno, si estamos siempre gozosos, siempre vamos a alabar. Ese es el sentido. Si estamos gozosos, el creyente que tiene buena salud espiritual, alaba. Es como un pajarito que quiere cantar y nada más quiere alabar al Señor. Así el creyente cuando está bien, está sano. Y vemos a Israel que realmente ellos practicaron mucho la alabanza, los cánticos. Los judíos, siempre cantaron. Vemos que ellos cantaron cuando salieron de Egipto. Ellos cantaban en sus fiestas. Pero vemos ahora a Israel cantando un nuevo cántico. Aquí encontramos un nuevo cántico. Este no es un cántico comparable a todos aquellos que cantaron antes. Porque vamos a ver que Israel estará realmente alabando con gozo, especialmente su salida victoriosa de la guerra de Armagedón. Pero también estará celebrando con cánticos nuevos, con nuevos cánticos. Que ellos habrán recibido, habrán visto la manifestación de su Mesías. Realmente será un tiempo de gozo. Y no va a ser un tiempo de, como hemos dicho, comparable con los gozos o con los cánticos que antes ellos habrán cantado. Justamente esta frase, un nuevo cántico, nos habla de un contraste con lo viejo, algo que no se compara, algo que va a nacer del corazón convertido del pueblo de Dios, una alabanza que brota de lo más interior de la persona. Y así es también con nosotros. Cada uno de nosotros podemos alabar al Señor, pero nuestra alabanza no es como la alabanza del mundo. La alabanza del mundo, el mundo dice, alabamos a Dios. Y por ahí le encontramos cantar algunas canciones que tocan el alma y dicen aleluya y así, parece muy lindo. Pero ese no es un cántico si es que realmente la persona no ha nacido de nuevo. Primeramente, la persona se tiene que convertir. Estos nuevos cánticos pertenecen al hombre redimido. El nuevo cántico pertenece al hombre redimido. Y vemos en el Salmo 33, podemos leer desde el verso 1 en adelante. Dice, alegraos, oh justos. Alegraos, oh justos. Aquí podemos ver la primer causa de nuestra alegría, de lo que va a causar la alabanza en nuestra boca y en la boca de Israel. Y dice, oh justos, por la justicia que hemos obtenido, que el Señor nos ha dado. Oh justo, dice, alegraos en Jehová. Y dice en los íntegros. Está hablando no solamente de la persona que se maneja así. Acuérdense que en este momento Dios está mirando nuestra posición. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y así dice Dios. No es lo mismo que cante una persona que realmente no conoce a Dios. No es lo mismo que una persona que está allí en su estado moral o en su estado natural, simplemente alabe a Dios. No es lo mismo que alabe uno íntegro. Porque dice que en los íntegros, en nosotros, en la familia de Dios, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio.
Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Bueno, esto es lo que alabará Israel. Israel, justamente habíamos visto en el verso anterior, que Dios es el que declara, el que anunció las cosas nuevas, y el que va a hacer. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová, dice aquí en este salmo, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y así vemos que dice en el verso 3 del Salmo 33, dice, cantadle cántico nuevo. Volvemos a decir, este es el cántico de los redimidos. Es el cántico de la nueva creación. También encontramos en el Salmo 40 en el verso 3. Salmo 40 en el verso 3. Y dice, aquí está hablando David, este salmo es muy conocido, una persona que cayó en el hoyo, cayó en una trampa. Y bueno, primeramente nos habla de la humanidad caída, pero también nos habla de cuando el creyente tropieza. Y dice el verso, podemos leer el verso 2 para entender mejor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es un pozo así nomás. Y así también esto nos habla más adelante de lo que va a ocurrir con Israel. Ellos estarán desesperados. Y dice, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña. Así nosotros hemos sido puestos en Cristo. Hoy estamos en Cristo. Estamos sobre peña. Y aún después, Él se encarga de ir enderezando nuestros pasos. Nuestros pasos que antes corrían tras la contienda, tras la guerra. Bueno, ahora estos pasos enderezados corren hacia el premio. Corren hacia el premio. Y dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que vemos que es un cántico nuevo, es como un nuevo comienzo. Y también podemos leer una cita más en Apocalipsis capítulo 5 en el verso 9. Lo mismo encontramos en los cielos. Aquí encontramos ya una escena celestial. Apocalipsis capítulo 5 en el verso 9. Y dice, y cantaban un nuevo cántico. Así va a ser en el cielo. Esta alabanza va a brotar, ya sencillamente, ya allí no habrá nada que pertenezca a la vieja creación. Sangre y carne no estarán presentes allí. No habrá cosas naturales. Esa alabanza será perfecta, plena y gloriosa. Y dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Acá vemos el cántico nuevo. Muchos quieren comparar el cántico de los ángeles con el cántico de un redimido. Y hermano, y esto no tiene comparación. Constantemente los ángeles con sus coros celestiales alaban al Dios soberano, al Dios de la gloria. Pero ninguno de ellos realmente pudo ser realmente levantado como la criatura
más perfecta, hecha a la misma imagen de Dios, que cayó en el huerto. Ninguno de esos seres experimentó realmente aún lo que el hombre ha experimentado. La restauración, realmente lo que Dios ha hecho con su gracia en aquellos que cantarán este cántico. Por eso este cántico es un cántico especial. Los redimidos tendrán una alabanza mucho más elevada, un cántico nuevo. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 3, para finalizar por lo menos este tema. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y no te dice, y nadie podía aprender el cántico. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así vemos que este cántico es el producto de un trato especial. Por eso quizás alguno va a querer cantar con los 144,000 y dice, no podemos aprender, dice, porque va a brotar de su experiencia. Hoy hablaba con un hermano y hablábamos de los hijos de Coré, como ellos experimentaron ellos cantaban, ellos fueron autores de muchos de los salmos que encontramos en el Salterio, en el libro de los Salmos. Pero ¿por qué ellos cantaron? Porque ellos hablaban de su experiencia, hablaban de la restauración. Si usted después tiene tiempo, trate de aprender acerca de la experiencia de Coré. Se había abierto la tierra para tratar de destruir realmente a esa descendencia. Pero luego los encontramos restaurados alabando en el libro de los Salmos. ¿Y de qué van a hablar? La alabanza brota, hermano, cuando el hombre recibe esta gracia redentora. Tiene que hablar de lo que Dios es. Y así realmente solamente el hombre convertido, el hombre redimido, puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y así vamos a ver también a Israel. Y esta alabanza es contagiosa. Hermano, la alabanza es contagiosa. Por ahí viene alguien al culto y viene un poco triste. Pero le ve a usted alabando al Señor y ya empieza a sentir ese deseo de alabar al Señor. Y así va a ser lo que va a suceder con Israel. Cantad, dice, a Jehová un nuevo cántico, y su alabanza, dice, desde el fin de la tierra. Hasta allí se escuchará. Israel hará, aun que las naciones se levanten a alabar al Dios supremo, que ellos van a ver manifestado en gloria en la persona de su Mesías. Así ellos van a ver a Dios, ellos van a ver al Padre Eterno, como le hemos visto en Isaías, con todos sus títulos, van a ver todas esas virtudes y características en el Señor. Y dice el verso 11, alcen su voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Bueno, así que todos van a ser invitados a unirse a este canto. A todos llega el siervo de Jehová. Habíamos visto que él no iba a cansarse hasta que en el mundo se manifieste su justicia. Él no se cansará, habíamos visto en el verso 4, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así el mundo va a experimentar también esta salvación. El mundo entero va a experimentar, la creación misma va a experimentar. Todo lo que respira se va a cumplir. Allí en ese momento, alabe a Jehová. Todos alabarán, porque realmente van a
participar de la redención. Y dice el verso 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y ahora dice en el verso 13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Así vemos que ahora, por un momento, dejamos de mirar la alabanza de Israel. Y vemos que Dios vuelve a anunciar algo nuevo. Anuncia en este caso el juicio. Y dice el verso 13, Jehová saldrá como gigante. Así va a ser visto Dios. Porque ellos van a tener el mundo, toda la humanidad tendrá puestos sus ojos sobre el anticristo. Y el anticristo se va a mostrar grande. Pero aquí vemos a alguien que se va a levantar como un guerrero. Aquí Jehová está visto no solamente como grande por su soberanía, por su gloria, sino que está siendo visto como alguien que es un guerrero viejo, un guerrero antiguo, uno que hasta ahora nunca perdió, ni tampoco va a perder. Porque si hay algo que en la antigüedad tenían miedo en la guerra era al gigante. Vemos que los filisteos usaron a Goliat. Pero aquí vemos que Dios se levantará y dice como gigante. Este va a ser un gigante diferente, un poderoso gigante. Y como hombre de guerra, dice, despertará celo, especialmente por la idolatría. Y dice que va a gritar, va a jadear, dice otra, así como una persona que viene corriendo con toda su fuerza, con todo su peso, y va a chocar contra otro soldado. Y gritará, dice, note esta palabra, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Así Dios va a pelear a favor de su pueblo. Y así es cuando Dios se levanta a favor de sus hijos. Cuando Dios se levanta, Él empieza a vocear, voceará, dice, gritará. Y esto es lo que realmente va a traer el gran terror al hombre. Dice en Sofonías capítulo 1, en el verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Otra versión dice, aullará de temor allí el más valiente. El más valiente de aquí de los hombres, bueno, con toda su valentía que ellos dicen tener, ellos verán a Dios. Verán a Dios peleando, esforzándose en el escuadrón de Israel. Hermano, como para no tener miedo. Y dice que el más valiente va a gritar. Hay gente que es valiente, hermano. Hay gente que bueno, que no es fácil hacerle gritar, porque realmente hay gente que tiene esa actitud de soldado, de gente de que es así para la guerra. Tiene su carácter que es así duro, bien duro. Pero en ese día dice que van a gritar. ¿Cómo se da ese día, hermano? Porque Dios se va a mostrar como nunca se mostró. Dice la palabra que desde los siglos me he callado, dice. El verso 14 dice, desde el siglo he callado. Dios hasta ahora no ha mostrado que Él es hombre de guerra.
Dios no se mostró aún como hombre de guerra contra la humanidad rechazadora. Pero Dios se mostrará allí como un guerrero, peleando por su celo. Y especialmente este capítulo nos habla de la idolatría. Dios juzgará la idolatría. Y aquí le vemos gritando por el celo, así por los suyos. El hombre a veces se pregunta, ¿por qué Dios no hace nada? Así a veces se pregunta el hombre por Dios. ¿Por qué si Él es el verdadero Dios no hace nada? Bueno, Dios se ha quedado callado. Dios está esperando. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a hacer nada. Dios en su tiempo va a levantarse y el hombre conocerá a Dios. Conocerá verdaderamente que Él va a hacer justicia. Podemos leer en Habacuc, vamos a ver, libro del profeta Habacuc, capítulo 1. Y vamos a leer verso 2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Esto es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Dios es celoso. Y Pablo dice, porque os celo con celo de Dios. Bárbaro, hermano. No tiene nada que ver con el celo del hombre, que busca solamente busca su placer y busca su seguridad, busca lo suyo nomás. Este es el celo de Dios. Y dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador. Y note cómo le describe a Jehová. Dice, y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En este tiempo Dios está callado, pero Dios es celoso. Y dice que Dios en su tiempo, Él se va a vengar, y de parte de Dios está bien. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso es lo que tenemos que saber. Y dice, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira. Eso también Él manifiesta en este tiempo. Y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así vemos que realmente, como le describe Habacuc, el hombre se pregunta por qué Dios permite así, por qué hay tanta muerte, por qué mueren los niños, por qué hay tanta maldad. Bueno, hermano, aquí está la respuesta. Dios está guardando su enojo, está ahí guardando, pero porque Él es tardo para la ira. Pero cuando Él se levante en el día del Señor, bueno, ¿qué va a hacer realmente de la pobre humanidad? Pobre humanidad, hermano. Por eso necesitamos hablar del Señor, dar testimonio. Dice el apóstol Pablo, conociendo el temor del Señor. Así dice, conociendo ese temor. La palabra se traduce terror, conociendo el terror del pecador delante del juez, lo que él espera. Bueno, tratamos de persuadir a los hombres para que sean salvos. Eso ya nos da una gran razón. El mismo amor, la misma misericordia de Dios, bueno, hace que el nuevo hombre quiera anunciar el rescate, que para que el hombre no lleve ese mal. Dios ha hecho provisión para que el hombre no lleve ese mal en ese día. Pero por su rechazamiento, el hombre va a llevar la venganza. Toda esa venganza, Dios había derramado sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero el que no acepta el rescate, bueno, llevará su propio mal.
Bueno, verso 16 de nuestro estudio. Y dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Bueno, estos ciegos son otra vez el pueblo de Israel. Este verso hace referencia especialmente a Israel, que estaba realmente en esa condición, y también en los últimos tiempos Israel estará así. Ellos serán ciegos, sin guía. Y especialmente vemos cómo la palabra les caracteriza. Dice que ellos, no saben por qué camino ir. Por eso dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Israel no va a saber cómo realmente salir ileso de esa gran amenaza que el anticristo manifestará en Jerusalén. Pero Dios, en otra porción, no vamos a leer, porque realmente tenemos que terminar este capítulo, Dios va a abrir camino en el desierto. Dios volverá a hacer algo nuevo. Qué raro nuestro Dios. Ellos van a salir por un camino que no sabían. Esto es un camino nuevo. Y les haré andar por sendas que no habían conocido. O sea que va a ser un camino de fe, un camino de liberación Dios tendrá preparado para su pueblo. Y dice, y lo escabroso en la llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Verso 17. Y serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían. Nuestra versión dice en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Bueno, el texto original no habla en plural. El texto original en hebreo habla en singular. Dice, y en extremo serán confundidos los que confían en el ídolo, dice. Y dicen a la imagen de fundición, sois mi Dios. Así habla en singular, porque está hablando del pacto que Israel hará con el anticristo. Ellos tomarán al anticristo como un Dios, como un ídolo. Ellos pensarán que el anticristo es Dios. Y ellos van a pensar que el anticristo es su Mesías. Este es el resultado de haber rechazado al verdadero Mesías. Cuando una persona rechaza la verdad, Dios le manda error, Dios le manda tinieblas. Por rechazar la luz, Israel tiene que pasar por esto, y Dios ya anunció y así va a ser. Dios anunció y así va a ser. Ellos van a hacer en el tiempo de la tribulación un pacto con el anticristo. El anticristo va a tratar de engañarles haciendo una paz, pero él es falso, así que esa paz también será falsa. Eso vemos, y no vamos a ver tampoco, pero vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vemos que se presenta un caballo blanco, uno arriba con un arco pero sin flecha. El blanco nos habla de paz, nos habla de las diferentes fases del anticristo en los últimos 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero muy pronto él se presenta como un caballo, con un caballo bermejo, que nos habla de la guerra, de la sangre. Bueno, verso 18 dice, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Bueno, otra vez está hablando a su pueblo. Dios le habla a Israel, y le está hablando a Israel en este tiempo en que estamos viviendo. Dios le está hablando al judío. En este tiempo ellos son sordos y son ciegos. Y dice en el verso 19, ¿quién es ciego sino mi siervo?
¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Bueno, así que vemos cómo está Israel en este tiempo. Es ciego y también es sordo. Pero también dice en el verso 20 que ve muchas cosas y no advierte. Que abre los oídos y no oye. Bueno, ve y no advierte. Así que también podemos decir que es mudo. Es ciego, este pueblo es sordo y es mudo. Así es el pueblo terrenal de Dios en este tiempo. Y Dios quiere despertar a este pueblo. Y ahora mirando lo que dice Dios. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién tomaría a un ciego como siervo? ¿A quién se le ocurriría tomar a un siervo como siervo, a un ciego y a una persona sorda? El siervo tiene que estar atento. Dice en el Salmo como la sierva está atenta a la mano de su señora. Tiene que prestar atención, tiene que saber escuchar, tiene que ver, leer las señales para poder luego actuar. Hacer lo que su amo le pide que haga. Bueno, así es Israel. Dice que ve muchas cosas. Ellos leen el Antiguo Testamento y dicen ver muchas cosas. Y no advierte su situación. Y no advierte, dice el verso 20, que abre los oídos y no oye. Abren los oídos para ver, para escuchar, supuestamente, pero no oye. Jesús estuvo en la tierra y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. Y así vemos que es sordo y también es mudo y también es ciego. Ve muchas cosas Israel. El judío ve muchas cosas, pero hay algo que no ve, que es su necesidad. No ve su necesidad. Y así vemos un contraste entre este Israel, que es llamado siervo de Dios, y el siervo perfecto de Dios, que es Cristo. Así vemos los dos servicios contrastados. Porque sabemos que este capítulo presentó primeramente un servicio muy elevado y perfecto, que fue el servicio del Señor. Le presentó como hombre y le presentó como Dios. Pero vemos que el servicio de Israel no es ni fue perfecto. Y así también, hermano, la iglesia ha fracasado en este tiempo en ver sus privilegios y en anunciar realmente también lo que Dios le dio para anunciar. Porque por su rechazamiento Israel quedó en un letargo en su servicio. Pero Dios en este tiempo también ha tomado a la iglesia. La iglesia no puede decir, bueno, y ver despectivamente a Israel, porque también la iglesia no está cumpliendo el papel que tendría que cumplir. En Efesios capítulo 3, dice en el verso 10, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el servicio que tendría que estar brindando la iglesia en este tiempo? Bueno, vamos a ver. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme, la multifacética sabiduría insondable de nuestro Dios, bueno, debe ser conocida a través de la iglesia. En 1 de Timoteo, vamos a leer un verso más, capítulo 3, verso 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, dice en el verso 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. Esto es lo que tendría que haber sido la iglesia, una columna
y un baluarte donde el hombre puede llegar a encontrarse con la verdad. Esto es realmente la verdadera iglesia. Pero vemos que no todos tuvieron realmente los ojos abiertos, los oídos abiertos para poder ver su privilegio. La mayoría de los que son creyentes no conocen toda la verdad. Viven por debajo de su llamamiento. Viven por debajo de sus privilegios espirituales. Y tampoco quieren escuchar toda la verdad. Solo toman una parte de la verdad. Y allí algunos creen en la salvación. Otros ya van más adelante y creen en la llenura del Espíritu Santo. Otros también creen en la vida eterna. Y otros que realmente tienen más luz, creen en la preparación, en la carrera del creyente para ganar a Cristo como esposo. Pero la mayoría de la iglesia no es así. La iglesia empezó bien, hermano. Empezó en un aposento alto. Así empezó la iglesia. Empezó en un aposento alto, empezó realmente en los lugares celestiales. Y realmente vemos, no nos vamos a detener mucho, pero vemos que Dios fue completando primeramente por medio del ministerio de Pedro, luego levantó, ya desde el capítulo 9, en el libro de los Hechos, encontramos a Saulo de Tarso, a Pablo, el ministerio de Pablo. Ya por medio del ministerio de Pablo, bueno, la iglesia empezó a crecer, porque de ahí, por medio del apóstol Pablo, encontró la doctrina de la gracia, encontró la doctrina para la iglesia. Pero vemos que la iglesia no se ha mantenido allí, realmente cuidando, atesorando la verdad. Hoy habíamos visto con el hacha de Eliseo, con el hacha que realmente se deslizó. Bueno, la iglesia también se ha deslizado. La iglesia se ha deslizado. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, en el verso 7. Hechos capítulo 20, vamos a leer brevemente en el verso 7. Y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Así vemos cómo realmente en figura realmente actuó la iglesia. Aquí este discurso nos habla, toda esta noche que habló Pablo, que disertó Pablo, nos habla de toda esta edad, hermano, donde Pablo está hablando, el mensaje de gracia se está hablando. En todos los tiempos se habló, Dios siempre tuvo fieles. Y así Pablo habló toda la noche incansablemente. Pero vemos que la iglesia, hermano, no se mantuvo despierta. Y Eutico representa aquí a la iglesia. Su nombre significa afortunado y también significa bien hacer. Pero vemos que Eutico cayó rendido de un sueño, y así la iglesia hoy está durmiendo. Usted va a ver mucha actividad. Ellos quieren bien hacer en realidad y hacen muchas cosas. Pero eso marca más cuál es también la medida de su sueño espiritual. Ellos no buscan la perfecta voluntad de Dios, ellos trabajan más que nada. Y son afortunados. Cada uno de nosotros somos afortunados de ser hijo de Dios, pero mucho más afortunado de conocer la verdad total, la plenitud de este evangelio. Por eso la iglesia cayó de su exaltada posición y se volvió terrenal, se volvió mundana, se volvió política. Perdió su visión espiritual, quedó como un muerto, dice. Y así vemos a Israel, dice también, sordo, mudo y ciego, así como si estuviese muerto. Ya no quiere ser fanática, dice la iglesia. Dicen que es un fanatismo estudiar la palabra,
conocer y manejarse conforme a la manera de Dios. La iglesia no quiere todo el consejo de Dios. Una parte nomás está bien, dice la iglesia. Y eso es lo que vemos hoy, hermano. Vemos que ellos están más llenos de codicia de cosas terrenales que realmente deseosos de cosas espirituales. Por eso vemos que Israel pasó. Y a veces vemos que se critica a Israel, pero vemos que la iglesia ha hecho lo mismo. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 16, Apocalipsis capítulo 3, en el verso 16, vemos a la iglesia de la Odisea. Y note que le muestra también de esta misma forma. Y dice, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es el último estado de la iglesia. Ya ni siquiera son salvos, realmente. Vemos que forman parte, pero hay algunos por ahí. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que me veas. Tan bajo ha caído la iglesia, que vemos que parece muerto, pero Pablo dice, no está muerto, está vivo. Así es la condición. Ya algunos ni siquiera reciben a Cristo. Ya se han ido tan lejos, porque la ceguera espiritual le ha llevado a apartarse tan lejos de la manera de Dios. Y vemos que también, igual que a Israel por su ceguera espiritual va a aceptar al anticristo. Y bueno, también vemos lo mismo en la iglesia. Por supuesto, no en la verdadera iglesia. En la iglesia entra el espíritu del anticristo. Por ahí vamos a encontrar en Tiatira, que tiene a una mujer también llamada Jezabel, que se asocia con él más adelante. Bueno, este es el estado, hermano, es el estado de la iglesia. Por eso nosotros debemos permanecer atentos, para no caer en ninguna ceguera, Podemos ver muchas cosas, pero debemos prestar atención. Ellos veían, pero no prestaban atención a la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así Dios, aun cuando el hombre no presta atención a su palabra, Dios, hermano, es fiel en mandarnos su palabra. Pero si nosotros no prestamos atención, no le damos valor a la palabra, bueno, Dios mismo dice que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar su ley. Dios sigue engrandeciendo su palabra. Por más que escuchemos o no, Dios va a seguir magnificando su palabra. Fiel es la palabra. Y ese es realmente es el producto realmente de la misma naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza es fiel. ¿Y cómo será su palabra? Tiene que ser fiel también. Por más que el hombre no crea la palabra, ¿será que la incredulidad del hombre anula la palabra de Dios? Puede anotar Romanos capítulo 3 en el verso 3. Verso 22. Dice, mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Bueno, esto es así por causa de rechazar la palabra. Así fue Israel en todo este tiempo, saqueado y pisoteado. Y dice aún atrapados en cavernas. Las cavernas nos hablan de su razonamiento. Llega a ser como una jaula de piedra el razonamiento, hermano.
Uno parece que se mete allí dentro y otro pone la puerta de piedra también. Y ahí está preso el hombre en su razonamiento. Y tampoco nadie dice restituir, o sea, darle el valor a la palabra que nadie le da. Verso 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y es realmente, parece que Dios está en una búsqueda. Dios está en una búsqueda. Tanto para Israel como para nosotros en este tiempo es así. Dios, el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dios está buscando corazones sinceros. Será, dice, ¿quién de vosotros oirá? Dice. ¿Quién no estará tan endurecido en su corazón para oír? Porque Israel no escucha, la iglesia ha fracasado también. Bueno, pero Dios siempre tiene un remanente, habíamos visto eso. Siempre en toda la historia va a haber fieles. Y por amor a los fieles Dios cumplirá su palabra. Verso 24, dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Quién fue? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Bueno, así Dios por su obstinación entregó al pueblo de Israel. Y esto, hermano, aunque es el pueblo escogido de Dios, pero esto es lo que hace la obstinación. Dios no es que quiso hacer así, pero ya que se obstinó, bueno, Dios le entregó también a los saqueadores, a los gentiles. Verso 25, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes. Pero lo peor, hermano, viene aquí. Le puso, dice, ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes. Pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Y esto es lo triste. Israel no entendió. Y esto vemos en toda la historia de Israel. Cuanto más Dios los llamaba, ellos más se alejaron. Dios quería atraerle a sí mismo a su comunión. Usó cuerdas humanas, cuerdas de amor Dios usó. Aún vemos que ellos están sufriendo la corrección de Dios. Y dice, y le consumió, dice también, mas no hizo caso. Hermanos, si la corrección fracasa, ¿qué esperanza hay? Si la corrección fracasa en nuestra vida muchas veces, ¿qué esperanza hay? Bueno, Dios tiene esperanza. Gracias a Dios que Dios sabe cómo tratar con el corazón del hombre. Pero qué triste porque dice Dios, no entendió. Israel no entendió muchas cosas. Podemos ver ya desde el día de su visitación. No quisiste, dijo Jesús, no entendiste que vine a exaltarte. Vine realmente a ponerte como cabeza de naciones, dijo Jesús. Estaba diciendo con sus palabras, no entendió. No entendió por gracia, pero tampoco entiende por disciplina. Pero va a llegar un día que Dios mismo va a ser el que se va a mostrar, como hemos dicho, en la persona de su Hijo con gran esplendor. Él le salvará. Entonces dice, allí le verán. Y no solamente Israel, dice, todo ojo le verá. Damos gracias a Dios que Él prueba. Él como un padre con un hijo busca la manera, busca cómo hacer, nunca pierde la esperanza. Dios no pierde la esperanza con su pueblo y Dios va a hacer. Dios hará todo lo que ha determinado. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios.